¿Tú conoces el escudo de Molina? Sí. ¿Sabes que está dividido? ¿Cómo es? Sí. ¿Sabes que uno de los cuarteles es un brazo armado con un anillo entre poles e indis, que eso indica la Concordia de Zafra? ¿Tú sabes lo que fue la Concordia de Zafra? Vale, pues el tercer señor de Molina, Gonzalo Pérez, se sublevó ante el rey de Castilla. Entonces porque sabes que Molina era un señorío independiente, que no pertenecía ni a Castilla ni a Aragón, y era totalmente independiente. Entonces el tercer señor de Molina se sublevó contra el rey de Castilla y León. Entonces empezó a tomar poblaciones como Medinaceli, Sigüenza, hasta que el rey de Fernando III se encabronó con él, y entonces sitió al rey, al tercer señor de Molina, en Zafra. ¿Conocéis Zafra? Sí. ¿Habéis estado en Zafra? Sí. Sabes que el castillo está rodeado por unos valles, ¿no? Sí. Habéis estado dentro de la cueva donde hay una fuente, que es un vaso comunicante. Bueno, les puso sitio. Total, que no pudo con el sitio el rey de Molina, y mandó a su hija Alfonso IX y a su mujer doña Berenguela a que vinieran aquí a Molina para parlamentar. Y entonces la fuente esa comunicaba, te lo digo porque el dueño del castillo se llamaba Antonio Polo, y yo era amigo de uno de sus hijos, Pablo, que es el que me ha llevado a todas esas cuevas que te he dicho, que hizo geología y después hizo algo de espeleología, y me enseñó la cueva, y es una cueva donde tú puedes sacar todos los litros que quieras, que siempre está al mismo nivel. Y me decía un día, tenemos que averiguar por qué. Y me dijo Pablo, dice, yo sé por qué. Nos fuimos en la laguna de Campillo. Pablo echó una fosforescencia que no hace daño al agua y se puede beber. Lo que pasa es que si la echas en la laguna de Campillo, sale es un vaso comunicante entre la cueva esa. Y efectivamente echó la fosforescencia esa, fuimos al día siguiente y allí estaba eso. Y por eso no pudo, porque comida tenían y agua, que era la más importante, tenían a mansalva. Total, que se presentó doña Berenguela y y estuvo aquí en el castillo de Zafra, y toda la gente decía que por las noches se veían dos figuras que subían a la parte de arriba del castillo de Zafra, donde está el Torreón y todo eso. Y en el solsticio de verano, un día hubo una gran tormenta y esas figuras desaparecieron. Y entonces doña Berenguela, que era la reina madre de Castilla y León y la madre de Fernando III el Santo, dijo, esto es un aviso para que yo pueda utilizar el próximo matrimonio de los señores de Molina con alguien de Castilla, de los míos, para que Molina, el señorío de Molina, pertenezca a Castilla. ¿Sabéis por qué se llama Molina de Aragón? Porque antes pertenecía a Aragón. No. ¿Sabéis quién era Beltrán de Huesclina? No. Pues era digamos que el jefe de la Guardia Blanca. Bueno, que me he ido del otro. Entonces desaparecieron las tías, y entonces doña Berenguela se puso en contacto con Fernando III el Santo y su hijo Alfonso, y entonces hizo un convenio, que por eso se llama la Concordia. Hizo una concordia en la que la cuarta señora de Molina, doña Mafalda Alfonso, casaría con Alfonso de León, hijo y hermano de Fernando III el Santo. Este rey Alfonso de León
cedió todos los derechos a Fernando III el Santo y él se quedó siendo del señorío. Pero eso ya quiso decir que la próxima reina, que fue doña María de Molina, que sabéis que fue la sexta y última señora de Molina, pues cediese todos los derechos ya a la corona de Aragón. Bueno, Beltrán de Guesclin fue... ¿Puedo ver un poco? Sí, yo, claro, cuando quieras. No hay ningún problema. La francesa Beltrán de Guesclin era un francés, y con los rollos que tuvo los Trastamara se hizo un valido de los Trastamara, y entonces el rey IV de Trastamara le dio todos los derechos a Beltrán de Guesclin para ser señor de Molina. Y entonces fue aquel que dijo la famosa frase: yo ni quito ni pongo rey, solo sirvo a mi señor, porque todo Molina, todo el pueblo de Molina se sublevó contra Beltrán de Guesclin, que por cierto le dieron una paliza. Entonces se hizo cargo la corona de Aragón. Después de eso se hizo cargo la corona de Aragón, por eso se llama Molina de Aragón, porque de 1369 a 1375 perteneció el señorío de Molina a la corona de Aragón, y ya después siempre siguió siendo de Aragón, y por eso no cambia ni el nombre ni nada, Molina de Aragón, por eso se llama Molina de Aragón. Hay un libro escrito por una señora que se llama eso, 1369-1375, Molina de Aragón. Antiguamente enterraban dentro de la iglesia, porque yo soy albañil y estuvimos una vez poniendo una tarima, hostias, y por debajo no había más que huesos. Y después de la iglesia, en el cementerio, sabes que las escaleras que hay estaban cerradas, como un jardín, y entonces un cura que vino quitó todo aquello, se dejó las escaleras libres y también salieron allí huesos. Enterraban allí, y luego ya hicieron el cementerio donde está, ya no sabes dónde está ahora. Sí, Todas esas historias, sí, eso se enterraban dentro de la iglesia y afuera. Y lo de los cuchareros, la covacha de los cuchareros, sí. ¿La has visto? No. Aún no hemos ido, queremos ir. Uy. Os ha dicho José que nos iba a llevar, pero el pastor, el que está ahora de pastor. Ya, pero allí habrá cada mujer, no se puede entrar. Yo no sé, entre una vez porque está de mujeres aquello, está cerca del río. Sí, del Tajo. Pero ¿sabes por qué? Está muy abriga. Allí al que viene, ¿sabes por qué le dicen la covacha a los cuchareros? Porque antiguamente andaluces, porque antes las cucharas de madera, la buje, la mejor cuchara. Venían a coger bujes, como había libertad, pues cortaban bujes y se dedicaban a eso. Y dormían allí en la covacha de los cuchareros.